Hola, ya estamos a viernes 20 de mayo de 2022. Ya se acercan los comicios del 5 de junio en México, que son como puntos clave en la fecha electoral, en la fecha política. Después ya volteamos a ver las dos elecciones del 23 y después ya la presidencial. O sea, pero estas, digamos que son significativos, no por el resultado, ¿no? Porque el resultado de alguna manera hay alguna o que otra duda, pero está muy cantado desde hace tiempo, pero no voy a hablar de eso. Hoy es viernes 20 de mayo del 22 y como cada viernes, desde hace muchísimas semanas, más de 2 años, platicamos cómo le fue al presidente López Obrador y qué pasó en México y de qué se platicó y qué es lo que está ocurriendo. O sea, platicamos de eso, ¿no? Y entonces, hoy por lo pronto es la cuarta semana consecutiva que tendría que decir que le fue mal al presidente. Después de que todo marzo y abril le dije, le fue bien, le fue bien, le fue bien, porque subía de una racha ganadora. Después de la reforma eléctrica del 17 de abril, ¿no? Después de ese momento, todavía creció un poquito. Empezaron con una campaña de polarización de traidores a la patria, pero luego se le vino el mundo encima, por decir algo, porque vinieron una serie de temas muy complicados de manejar, entre ellos algo que es vigente y que ha imperado durante todo este tiempo, que es la inflación. La inflación. De manera que en esta otra semana vuelve a bajar el presidente, vuelve a bajar, y no poquito, vuelve a bajar en una semana a 1.9. El viernes previo, el viernes 13 de mayo, estaba su aprobación en 59.2 y reportábamos que bajaba del 60% desde hacía mucho tiempo, ¿no? El 59.2. Hoy aparece, hoy viernes 20 de mayo de 2022, en 57.3. Su viernes más bajo en el año, o sea, así tal cual. No nomás desde el año, no se veía desde agosto, incluso de la primera quincena de agosto del año pasado. Entonces, estamos hablando de más de 9 meses, donde no veíamos un viernes con una aprobación de tan baja, 57.3. Eh, es la más baja aprobación que ha tenido en estos 9 meses. Bueno, ¿qué pasó en esta semana? Primero siguió el tema de la economía y no vamos a poderlo desviar del tema porque es algo que se siente abajo, se siente en las colonias, se siente en las familias, se siente en las personas, en los hogares, en los alimentos, se siente en todos lados porque suben los precios y no nomás. Al subir los precios, a ver crecimiento bajo, se generan menos empleos, ¿no? O sea, formales o informales. En general, hay un problema, sobre todo de incremento de precios. El problema económico es incremento de precios. Es un problema inflacionario que no es generado en México. O sea, es causante por la guerra. Después de la pandemia llega la guerra genera carestías e inflación y le pega al mundo entero. Bueno, pero a nosotros no nos interesa el mundo entero, a los mexicanos les interesa ni siquiera a México, les interesa su hogar, su colonia o su ciudad, que es donde compran sobre todo los alimentos. Y los alimentos están en un crecimiento de 2 dígitos, de 13% anuales, que es mucho, ¿no? Entonces, pues el ciudadano sí lo siente, ¿por qué? Porque llegan menos alimentos. No es que tenga más dinero y necesite comprar más dinero, necesite más dinero para comprar las mismas cosas, no tiene más dinero y entonces lo que compra es menos cosas y lo siente, se siente menos. Pero ese, bueno, pues es un problema general, ya me desvié mucho de este tema. El caso es que creció. Y el otro tema que se concentró mucho esta semana es el tema que han mal llamado de los médicos cubanos. Se han mal llamado el tema médicos cubanos porque ese no es el tema, porque ese hace aparecer como que dudamos de la capacidad, de la calidad o de la utilidad que los médicos tengan si vinieran a México, ¿no? Si vienen a ayudar, bienvenidos. No, el tema es otro, ¿no? El tema es, de alguna manera hay una hostilidad contra el gremio médico que no es nueva, no es nueva, ¿no? Hay que recordar que el año pasado, cuando las vacunas, cuando se les dio prioridad de vacunación a los maestros para poder reanudar clases, los médicos pidieron también una prioridad en la vacunación porque estaban en la línea de fuego, estaban en contacto directo con enfermos. Y no se les dio, ¿no? Es una frase como, que se vacunen como todos. Y entonces hay cierta hostilidad, ¿no? Y esa hostilidad se le agregó hostilidad a la UNAM, se le agregó la evidencia de que hay zonas en México
que por inseguridad nadie quiere atender, pero con toda razón. O sea, ¿quién va a querer ir a un lugar en donde el riesgo de morir es mucho más alto o altísimo comparado con otros lugares? O por falta de medicamentos, o por falta de instalaciones, o por falta de instrumentos, o por malos sueldos, o por no prestaciones, o por lo que sea, pero hay plazas. Entonces la llegada de médicos cubanos en teoría iría a cubrir esas plazas, ¿no? Entonces, pero eso no ha caído muy bien en el gremio médico y en general, porque el gremio médico es querido, es admirado, es, es pueblo, o sea, los médicos es pueblo, o sea, es gente que surge de abajo queriendo mejorar y trata de mejorar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en esos sentidos el presidente otra mala semana, una mala semana, que ya se alarga, ¿eh? Ya prácticamente tiene un mes bajando prácticamente, eh, y no poquito. Simplemente cuando les digo que tiene 4 semanas bajando, nomás les doy una idea. El 22 de abril tenía 63.2 y hoy tiene 57.3. O sea, prácticamente 5 puntos. Entonces, no ha sido una buena racha para el presidente, no está en un buen momento, pero vamos a ver, ¿no? O sea, todavía falta mayo, vienen todavía más cosas por ocurrir, pero hasta el momento, cuarta mala semana para el presidente.